Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Muy buenos días tengan todos, hermanos y hermanas. Que la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana y siempre. Vamos, hermanos, a la meditación de la palabra. Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente y más contento de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta mañana tenemos una lección muy hermosa de las Escrituras que yo creo que en estos días es sumamente importante que cada uno de nosotros la aprendamos, y si ya la sabemos, la recordemos y la empleemos, la pongamos en práctica. Para ello quisiera introducirme al tema diciendo, o haciéndoles más bien una pregunta. Y la pregunta es: si yo les pidiera que ustedes piensen en una ciudad bíblica, una ciudad que usted considere que fue muy amada, muy importante por Dios, tenga la respuesta ahí en su mente si quiere. ¿Cuál sería esa ciudad? Una ciudad muy amada, muy importante por Dios, una ciudad que aparezca en la Biblia. Y le voy a resumir, aunque no todos respondan, pero voy a resumir las respuestas más comunes según mis cálculos. En primer lugar, Jerusalén, ¿verdad? Samaria, Belén, la ciudad donde nació el Señor, Nazaret, la ciudad donde se crió el Señor, y otras más que pudieron haber figurado en nuestra mente. Ninguna de estas respuestas es incorrecta, todas son correctas, todas son muy amadas por Dios, muy queridas, muy importantes. Hay varias razones para pensar que todas estas ciudades o cualquier otra que ustedes pudieran haber pensado fue muy importante y muy amada por Dios. Sin embargo, lo que deseo yo resaltar con este ejercicio, hermanos, es la tendencia del ser humano a pensar más rápidamente en una respuesta por encima de otra. La capacidad selectiva de nuestra mente, que siempre está inclinada a elegir estas ciudades por el papel relevante que jugaron en la historia bíblica, en la vida del Señor Jesús, por ejemplo, en el ministerio del Señor Jesús. Pero le voy a decir una respuesta que quizá nuestra mente no contempló de primera mano. No pensamos inmediatamente en esta respuesta, y si la tomamos en cuenta, les aseguro que no sería una de las primeras opciones que elegiríamos. Y la respuesta es la ciudad de Nínive. Usted dirá: hermano, la ciudad de Nínive. Lo que yo sé de la ciudad de Nínive, primero, es que no era una ciudad del reino de Israel, no era una ciudad de Israel. Nínive era una ciudad extranjera. ¿Sí? Nínive, una ciudad pagana. ¿Sí? Nínive, una ciudad corrupta. Sí. Y fue una ciudad muy importante y muy amada por Dios. Pero verdad que no la contemplamos entre nuestras opciones. No los quiero hacer sentir culpables, no se sientan culpables. No se sientan culpables, pero es la tendencia que tenemos. Podemos aplicar el mismo ejercicio para otra cosa. Por ejemplo, mencionen una persona importante para Dios que ustedes creen que es una persona amada por Dios. Pensamos en un religioso, en un pastor, en un predicador, ¿verdad? No pensamos en el vagabundo de la esquina, ¿verdad que no? Pero ustedes creen que
el vagabundo de la esquina es una persona amada por Dios e importante para Dios. Es lo mismo. Y entonces tenemos esa tendencia de pensar más rápidamente en una opción por encima de otra. Y esa es la lección de misericordia que debemos aprender. Con esto yo ya pudiera decir, pase el siguiente hermano, pero no es esa la idea. La idea es sumergirnos, hermanos, en este libro precioso que tenemos, el libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás, hermanos, uno de los libros del Antiguo Testamento en la sección de los profetas, más específicamente en la sección de los profetas menores, que ciertamente hemos leído y releído muchas veces. Desde que estábamos pequeños nos contaban la historia de Jonás, la historia de cómo Dios salvó a una ciudad extranjera, pagana, corrupta, perversa, todos los calificativos que le queramos poner. Y el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice lo siguiente, mis hermanos: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, la ciudad de Nínive, como dice aquí, era una ciudad grande, una de las ciudades más antiguas del mundo, en la región de Mesopotamia. Desde el libro de Génesis encontramos a Nínive. Dice que Nínive fue fundada por un hombre vigoroso y poderoso, que fue el primer poderoso de la tierra. Dice el Génesis, ese hombre se llamaba Nimrod, un cazador vigoroso delante de Dios. Y este fue el que fundó esta ciudad tan antigua, que fue fundada en los años inmediatos al diluvio. Entonces, muy antigua esta ciudad, y era fue una de las capitales del imperio asirio. Y este imperio, como nos recuerda la historia bíblica, este imperio fue el que conquistó al reino del norte, el reino de Israel, y llevó cautiva a la gente. Lo mismo que le pasó a Judá, pero con Babilonia, fue lo que le pasó a el reino de Israel, pero con Asiria. Y Nínive era la capital de ese imperio. En los primeros capítulos de Jonás lo que vemos es dos cosas importantes. Primero, la disposición de Dios de salvar a esta ciudad. Y por otro lado, la renuencia, la indisposición del profeta para llevar ese mensaje. Usted puede leer ahí, dice que Dios envía, ve a Nínive a predicar. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis huyendo de Dios. Entonces, no vemos en el profeta voluntad de ir a predicar a Nínive. Había indisposición en él. Y dos de las razones importantes o principales por las que Jonás huye en lugar de ir a la misión. Primero, algunos argumentan que Jonás huye de Dios en lugar de ir a Nínive porque tal vez la misión era muy difícil para cumplirla. Y tal vez nosotros en nuestra misión de evangelistas, de predicadores, de ir, de llevar el mensaje, la gran comisión, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, quizá podemos considerar ciertos momentos de dificultad que hay, o ciertos lugares o ciertas personas difíciles para abordarlas con el evangelio. Vamos a ver cómo describe otro profeta. Sin perder el libro de Jonás, vámonos al libro de Nahum, más adelante. Nahum está más adelante de Jonás, 2 libros más. Dice Nahum capítulo 3, versículo 1:
al 4. Amén. Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de sus fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¡Wow! ¡Wow, hermano! ¡Qué descripción tan terrible, tan dantesca! ¿Y a quién está describiendo ahí? A Nínive, a la ciudad que Dios está mandando a salvar. Y ahora pongámonos en los zapatos de Jonás, porque no solo se trata de juzgarlo y criticarlo, vamos a tratar de entenderlo. Jonás dice: Señor, a Nínive tengo que ir. No, yo paso. Yo paso, dice Jonás. Tal vez la misión era muy difícil. ¿Qué me van a oír a mí? Como dijo Moisés, ¿qué me van a escuchar a mí? Jamás. ¿Usted ha visto cómo está la ciudad de Nínive? Pongamos una ciudad actual, en nuestros días, que esté tan pervertida como Nínive. No nos vayamos a otro país, aquí cerquita. No voy a mencionar ciudad, pero apliquémoslo a nuestros días, a nuestro entorno. Y ahí tenemos que ir nosotros, como Jonás, a esa misión, aunque sea difícil. Amén. Otra opción de por qué Jonás huye de Dios en lugar de ir a la misión es que Jonás, y eso lo confirma el último capítulo del libro de Jonás, pero ya nos vamos a adelantar, es que Jonás pensaba de la siguiente manera: no, esa ciudad no merece salvación, esa ciudad lo que merece es juicio, fuego, condenación, destrucción. Eso es lo que merece Nínive. Así que yo no voy a ir, dijo Jonás. Y ya nosotros conocemos el resto de la historia, pero nos toca evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra razón para no ir a la misión hoy? ¿Cuál es? Autoevaluémonos. ¿Qué excusas ponemos a veces para no ir a la misión? Y estamos en el mismo plan de Jonás. ¿Cuántas veces hemos pensado que hay personas que no merecen perdón de Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado que hay personas que no merecen una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces hemos pensado que hay personas que no son dignas de que Dios las salve o de que Dios tenga misericordia de ellos? Entonces Jonás, guiado por sus impulsos, decide tomar una dirección completamente opuesta a la que Dios le ordenó. Nínive está al este de Israel y Jonás sale al oeste. Completamente opuesto. Entonces la ceguera del profeta era tal que no le importó desafiar a Dios con tal de cumplir su propósito. Así que la conducta del profeta demuestra necedad, obstinación y rebeldía. Y seguimos reflexionando hasta dónde somos capaces de llegar peleando contra Dios por imponer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Porque Jonás es para ejemplo de nosotros, no es para criticarlo, es para ponernos en los zapatos de él y evaluarnos a nosotros mismos. Y luego ya conocemos las penurias que vinieron sobre Jonás por desobediente: la tempestad, el naufragio,
el gran pez. Jonás estuvo en las mismas puertas del Seol o del abismo, como describe él. Y finalmente, después de ser corregido, él va a la misión, cumple la orden de Dios, pero aún no aprende la lección. Aún no aprende la lección. Después de haber ido, anunciado el mensaje, proclamado la voluntad de Dios, y aún no aprende la lección. Aquella gran ciudad respondió, ¿cómo respondió Nínive? Positivamente al mensaje. Abrieron las puertas no solo de la ciudad, abrieron las puertas de su corazón a la predicación de Jonás. Fueron obedientes y se arrepintieron. ¿Cuántos profetas envió Dios a Judá y a Israel? Muchos profetas. ¿Cuántos envió a Nínive? 1. Y Nahum habla también de Nínive, pero pongámosle que 2. Y el resultado fue exitoso. Según Jonás, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque él quería fuego, juicio, destrucción sobre Nínive, no salvación. Entonces dice Dios, no. Jonás necesita aprender la lección. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 3. Miremos lo que acontece después de que Nínive se arrepintiera. Jonás capítulo 4, versículo 1. Mire el cuadro que nos pinta aquí el libro de Jonás. Vamos a leer desde el capítulo 3, verso 10, que es el último verso, y después seguimos al 4. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Y qué hizo Jonás? Versículo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hermano Bernie, si alguien se convirtiera en un mensaje evangelístico suyo, ¿usted se enoja o se alegra? Se alegra. Todo predicador se alegra de que haya conversión después de su mensaje. Pero ¿qué hace Jonás? Se enoja y se entristece profundamente. Todo lo contrario. ¿Verdad, hermanos? Ya usted dirá, no comprendo qué le pasaba a Jonás. Y mire lo que hace. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, y hasta ver qué acontecería con la ciudad. Él no perdía las esperanzas de que la ciudad le lloviera fuego, hermano. Hasta el último instante esperando que cayera fuego del cielo. Bueno, voy a ver, ahí está en la imagen, vean. Bien acalorado, con la vista adelante de la ciudad y atrás de él una calabacera. A ver qué pasa, dice Jonás. Y aquí va la pregunta reflexiva. ¿Cuántos cristianos hoy en día pueden hacer lo mismo? Podemos hacer lo mismo. ¿Cuántos cristianos hoy en día hacen lo mismo? Van repartiendo condenación a diestra y siniestra. ¿Han conocido gente así, religiosa? Van repartiendo condenación a diestra y siniestra. Pero no es que Dios nos mandó a salvar.
¿O no es que Dios vino a salvar? Dios vino a salvar, no a condenar. Jesús lo dijo, yo no he venido a condenar, yo vine a salvar a este mundo. Y los envío a ustedes a que vayan a salvar, no a condenar. Y hay gente que va por ahí mandando al infierno a medio mundo. Sí, ¿verdad? Y no es esa nuestra misión. ¿Y cuántos cristianos están sentados hoy en día diciendo, Señor, ven, manda fuego, manda fuego? Al primero que les va a caer. Hermanos, es que si pedimos juicio, tengamos cuidado, porque los primeros en la lista podemos ser nosotros. Así es. Dios le dice a Jonás, si yo tuviera que juzgar a alguien y castigarlo, el primero serías tú. Porque tú fuiste quien desobedeciste una orden directa y me desafiaste. ¿Y cómo vemos a Jonás en el pez, dentro del pez? Capítulo 2. Señor, los que abandonan tus misericordias por vanidades ilusorias, ten misericordia de mí, Señor, clamando misericordia a Dios en el vientre del pez, diciendo, perdóname, Señor. Dios le otorga la misericordia y luego se enoja de que Dios le dé misericordia a otra gente. Entonces, ¿cuántos cristianos estamos pidiendo misericordia para nosotros mismos, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y condenando al resto? No debemos hacer eso. No debemos portarnos así. No debemos actuar así. Jacobo y Juan, dos discípulos del Señor. Lucas capítulo 9, verso 51, vamos a leer. Lucas capítulo 9, verso 51. Amén. Dice Lucas capítulo 9, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire la respuesta del Señor. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la misma actitud que tenían estos dos, y aprendieron la lección, se los aseguro. Querían que lloviera fuego del cielo sobre aquellos que no recibieron al Señor. El mismo caso de los fariseos, dice el Señor Jesús, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Y la lección a Jonás es la siguiente. Volvamos al libro de Jonás. Volvamos al libro de Jonás, el capítulo 4, pero ahora del versículo 5 al último versículo. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol se preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, no dice la Biblia, pero
con desfachatez, digo yo, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Unos comentaristas dicen, ante esta pregunta Jonás tuvo que haber caído de rodillas delante de Dios, arrepentido. Y yo creo que todos nosotros tendríamos que tener la misma reacción. Jonás disfrutó de la misericordia de Dios, ¿sí o no? La experimentó después de salir del gran pez. Le fue extendida misericordia. Ahora él se resiente cuando Dios le extiende misericordia a otros. ¿Qué si Dios hubiera tratado a Jonás como Jonás quería que Dios tratara a Nínive? No hubiera quedado el libro de Jonás para nosotros. ¿Haces tú bien en enojarte tanto?, le dice Dios. Bueno, la respuesta ahí es que no, ¿verdad? No es bueno enojarse tanto y por todo, pero las personas quejumbrosas se quejan hasta por lo más insignificante. Se quejan, blasfeman, maldicen por todo. De esta lección podemos sacar algo importante. Jonás creía conocer a Dios. Cuando él dice, yo sabía que tú eres Dios clemente, que eres piadoso, que eres tardo en enojarte, que eres grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios te doy loor. Quiero amarte, mi dulce amigo, corona mía y Salvador.